Fiabilidad en sistemas serie paralelo. Bueno, pues está un poquito explicado, eso ahora lo explico yo, y luego la parte final donde dice las fórmulas. Eso lo he copiado y lo tengo ya allí escrito. Entonces os voy explicando. Mirad. Esto consiste en lo siguiente. Lo que hemos visto en lo que va de curso, estábamos calculando o bien fiabilidad o bien tasa de fallo para sistemas o partes de una máquina o máquinas completas, pero siempre bajo un solo modelo y en principio un solo sistema, ¿vale? De manera que, por ejemplo, si yo tuviera, pues yo qué sé, una cinta transportadora con sus rodillos y demás, que trae cajas y las transporta, pues yo esto lo consideraba como un solo sistema. Y bueno, pues aquí podríamos discutir si es una de normal, una de Weibull o es una exponencial, pero al final aplicaríamos uno solo de los modelos. Pero ahora yo me podría encontrar que esta cinta la puedo descomponer en partes y a cada parte aplicarle un modelo. Es decir, nosotros hemos pasado, digamos, de considerar que el sistema es una sola caja donde ahí va a tener una determinada fiabilidad, la que sea, para unas horas, a que yo ahora puedo decir que la cinta se compone de, pues por una parte, lo que tengo sería un sensor, ¿vale? Pues yo qué sé, un sensor que tengo aquí, una célula fotoeléctrica que tengo aquí en el extremo, que sería la célula fotoeléctrica, que este va a ser en principio de tipo exponencial. Tengo un conjunto de elementos mecánicos que a lo mejor digo que esto funciona con una de Weibull porque son rodamientos y luego puedo decir que lo que tengo es la parte en sí misma de la cinta, ¿vale? Que puedo decir que esto, por ejemplo, que funcione con una normal. Y a cada uno le podría aplicar su cálculo correspondiente. De manera que entonces, yo si quisiera, por ejemplo, calcular la fiabilidad a las 2000 horas, yo voy a necesitar calcular la fiabilidad a 2000 horas, pero para la célula, la fiabilidad a 2000 horas, pero para la parte mecánica, y la fiabilidad a esas 2000 horas para el textil de la cinta. ¿Vale? Cuando digo cinta me refiero a la banda, ¿vale? Textil a la banda de la cinta. ¿Ok? Bien, el problema es que entonces, ¿el de la máquina cuál es en su conjunto? Bueno, pues yo realmente la máquina la he roto como si fueran 3 subsistemas. En este caso, y por lo tanto son 3 subsistemas que están trabajando todos a la vez. Cuando tengáis cualquier duda, porfa, abrís el micrófono y me paráis, ¿vale? Como si estuviéramos en clase. Además, estáis muy poquitos, con lo cual es bastante llevadero. Entonces, aquí la primera parte es que yo ahora podría pensar que yo realmente lo que tengo son 3 subsistemas que trabajan en serie o 3 subsistemas que trabajan en paralelo. Y aquí viene la primera parte de entender bien lo que es un serie y que es un paralelo. ¿Vale? Esto es un poco como si fueran pues, las resistencias, ¿vale? De cuando hacíais electricidad en primero o si la estáis haciendo ahora. Entonces, yo ahora os pregunto, si se estropea una de las partes de la máquina, uno de los 3 elementos, vamos a llamar el A, el B y el C, ¿vale? A, B, C. ¿La máquina sigue funcionando o se tiene que parar? ¿Qué opináis? ¿Alguien, porfa? ¿Alguien tiene que tener opinión? Se tiene que parar, ¿no? Para mí se tiene que parar, ¿vale? Si se tiene que parar implica que la máquina, por tanto, si digamos que aquí entran cajas y aquí entra, tenemos la entrada y aquí tenemos la salida de cajas, ¿vale? Tiene que haber un único camino. Es decir, tengo la entrada y la salida. Si a mí se me rompe una de estas partes, el material ya no puede, la máquina no puede trabajar, el flujo de material no se puede procesar. Por lo tanto, si yo la máquina la descompongo en estos 3 elementos A, B y C, están trabajando en serie. Están trabajando en serie significa que si falla uno, falla todo. ¿Vale? Tendrían que estar trabajando correctamente las 3 partes de la máquina para que el global funcione. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Eso en principio lo habéis entendido. Sí. Vale. Vamos a ver cómo sería un sistema en paralelo. Un sistema en paralelo, por ejemplo, estaríamos hablando de que nosotros tuviéramos una máquina, la máquina 1, o sea, tuviéramos
la 2 y que por tanto pueda seguir. Esto tendría que ser, por ejemplo, dos cintas trabajando en paralelo, ¿vale? Es decir, yo lo que tengo sería, me lo invento, yo lo que tengo es una cinta que trae piezas, ¿vale? Otra cinta que puede traer piezas, yo tengo la cinta 1, la cinta 2, ¿vale? Y que se quedan en una zona donde, por ejemplo, de aquí tengo un robot, un manipulador, iba a decir, un robot que coge la pieza y lo mete en un centro de control numérico. ¿Vale? Pues si una de las cintas falla, al final el control numérico puede seguir trabajando porque le van a venir piezas por la cinta 2. ¿Ok? En ese caso, para mí, esto se convertiría en un sistema en paralelo. ¿Lo veis? Puede fallar uno de ellos, pero hay un camino posible por el cual, digamos, puede hacer que funcione la máquina. ¿Vale? ¿Y qué tendríamos que sería un sistema mixto? El sistema mixto, porque aquí en el ejemplo que os he puesto anterior, estaríamos hablando únicamente de las dos cintas de alimentación. Pero si ahora nosotros hacemos el siguiente esquema, yo tengo la cinta 1 de alimentación que trae piezas, tengo la cinta 2 que trae piezas, y luego, por ejemplo, aquí lo que tengo es una cinta 3 que trae piezas, aquí lo que tengo es un robot, un manipulador, con sus garras. Y esto lo que hace es que me mete las piezas en un método, en una máquina de control numérico. Si yo quisiera analizar todo el sistema en su conjunto, porque lo que quiero es, porque esto ahora lo acabo de convertir en una célula de fabricación, una célula de fabricación flexible, ¿vale? Vamos a ver si estáis de acuerdo en cómo yo rompería esto en partes. Yo por una parte tendría la cinta 1 en paralelo con la cinta 2, porque puedo llevar piezas por una cinta por otra y eso no afecta a la máquina. Después tendría la cinta 3 en serie, el robot en serie y luego por último la máquina de control numérico. ¿Vale? ¿Lo veis? Si paro, para mí, si la cinta 3 se estropea, paro. Si se estropea el robot, paro. Si se estropea el control numérico, paro. Por lo tanto, son elementos que van en serie. Y para que parar la zona de alimentación, tendrían que estropearse la cinta, la 1 y la 2, estar las dos rotas. ¿Vale? Otra cosa es que a su vez, cada una de estas cintas, esa caja que aquí yo he dibujado como cinta 2, en realidad sería lo que hemos hecho antes. La parte A de la cinta, la parte B y la parte C. Porque cada una de esas cintas antes las hemos roto de esta manera. Esto sería A2, B2 y C2. Con lo cual vamos a dibujar lo que sería el desglose completo de todo el sistema. El desglose completo sería, me vengo al general, estoy hablando de que vengo a este de aquí, ¿vale? A ese. Entonces yo tendría que donde pone cinta 1, en realidad lo que tengo es la A1, el B1 y el C1 en serie. Y todo esto está en paralelo. La cinta 2 que tiene una parte el sensor, otra parte los rodamientos, la parte mecánica, B2, y otra parte la tela, C2. Todo esto a su vez lo tendríamos en serie con la parte de la sensórica, la parte A3, B3 y C3. Y luego tendría el robot y el CNC. El desglose completo de la máquina serían todas esas cajas. Cada una de esas cajas sería un análisis de ese trozo del sistema y por lo tanto sería poder calcular su fiabilidad. Pero a mí, al final, mi gran pregunta es, vale, ¿y esto al final, en 2000 horas, qué fiabilidad tiene? ¿O qué probabilidad de fallo? Me da lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo calcular esto? Bueno, pues lo que puedo hacer es calcular la fiabilidad o la probabilidad de fallo de cada uno de los trocitos del sistema completo. ¿Vale? Entonces, el paso 1, sería, por ejemplo, calcularme la fiabilidad del elemento A1, la fiabilidad del elemento A2, la fiabilidad del elemento A3, la fiabilidad del B1, la del B2, la del B3. Luego tendría que sacar la fiabilidad del robot y la fiabilidad
de la máquina el control numérico. Es decir, si yo que tengo aquí arriba 3 y 3, 6 y 3, 9 y 2, 11 cajas, aún me faltan 3 más. ¿Vale? Me saco las 11 fiabilidades. Y luego tengo que ver esos 11 números, cómo con ellos construyo el número final que compone toda la máquina. Entonces, mirad, esto es muy sencillo. Aquí es donde entra, digamos, la parte esta de la teoría, ¿vale? Que está ahí. Y ahí os dice que para dos elementos en serie, A y B, el total de la fiabilidad es multiplicar una por la otra. Es decir, cuando yo lo que tengo son elementos A, B, C, así en serie, la fiabilidad total se calcula como la fiabilidad de un elemento multiplicado por la del otro, multiplicado por la del otro y así sucesivamente, mientras lo tenga en serie. Esto es un poco como el juego de las sumas y de las resistencias en serie y en paralelo. En electricidad, pues es como muy parecido, ¿vale? En este caso, si está en serie, se multiplican y multiplicamos fiabilidades. Esto puesto con números. Imaginaros que la parte A habíamos dicho que era la sensórica. Imaginaros que esa parte tiene un 90% de fiabilidad. Luego tenemos la parte mecánica. La parte mecánica me lo invento, que tenga un 80%. Y luego la parte de la tela que tenga un 95%. Pues la fiabilidad total sería 0,9 por 0,8 por 0,95. Y esto dará menos de 0,8. ¿Qué significa? Que claro, jugamos al 90% que aguante una cosa, al 80% que aguante otra y al 95% que aguante la última. Claro, y tiene que suceder las tres cosas. Luego, tiene que suceder una y otra y otra. Esto sería como una puerta Dante en lógica. Además, con César ya habréis hecho la parte de Carnot y de puertas lógicas. Entonces, esto tiene que ser A y B y C. Tiene que estar las tres funcionando. Por lo tanto, se multiplican. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Oscar, Sí, dime. cuando combinas todo eso, al final, ¿eso es fiable? A ver, cuanto más desgloses la máquina, mejor puedes hacer los cálculos de cada una de sus partes. ¿Me explico? Y además, el ejemplo que me he inventado de las cintas me ha salido bastante bien, la verdad. Tú puedes decir que la cinta le aplicas un solo modelo, yo que sé, un exponencial, ¿vale? Y eso refleja mejor o peor la realidad, pero si tú puedes aplicar esa hipótesis en realidad puedes aplicar ciertas partes de la máquina con un modelo muy específico que lo represente bien, otras partes con otro modelo estadístico que lo representa bien y otro que lo representa con otro modelo estadístico, va a ser mucho más acertado que si aplicas el mismo modelo en general que no recoge bien la totalidad de los datos. Lo que pasa que es más curro, porque lo que estás haciendo es romper con trocitos y luego ver las relaciones de esos trocitos. ¿Vale? Esto lo discutí con Néstor el día que vino él, el jueves por la mañana, ¿vale? De que realmente cuando estamos calculando fiabilidades hay que ver si que haces toda la máquina y supones que todo se comporta por igual o estás analizando una parte de la máquina. Y quien dice la máquina aquí sería una cinta, pero yo ya os he hablado directamente de una célula completa, ¿vale? Que hemos desglosado primero máquinas y luego ciertas máquinas en subsistemas, ¿vale? El problema es el que lleva mucho más trabajo, pero claro, es mucho más fiable, valga la redundancia, ¿vale? Que si aplico el mismo modelo para todo, porque, a ver, los elementos electrónicos no siguen una distribución normal, eso lo sabemos. Pues entonces calculo los elementos electrónicos con su distribución exponencial, pero la parte mecánica que va por desgaste va a tender más o a una normal o a una Weibull parametrizada. Pues aplico su función de estadística correcta. ¿Vale? Vale. En principio yo creo que hasta aquí el concepto es relativamente fácil, ¿vale? Se va multiplicando. El problema viene cuando tenemos cosas en paralelo. Entonces, cuando nosotros tengamos cosas en paralelo, como antes que habríamos cogido, me voy para atrás, habríamos cogido estas tres, espera que cambio de boli, cogemos uno rojo, estupendo. Habríamos cogido estas tres y la habríamos reducido a una sola. Y habríamos cogido la otra cinta y habríamos hecho una sola. De manera que nos encontraríamos con el modelo anterior.
¿Vale? Estoy, digamos, ahora yendo de, si ya lo tuviera todo desglosado, como lo que voy haciendo es como en electricidad. Voy haciendo agrupaciones de series y paralelos hasta al final obtener una resistencia equivalente. Pues nosotros vamos a ir poniendo cajas y las vamos a ir agrupando hasta obtener una fiabilidad equivalente. Entonces, esta primera parte habría sido, por tanto, la fiabilidad del elemento A1 multiplicado por la fiabilidad del B1 multiplicado por la fiabilidad del C1, que habría sido toda la cinta. Habríamos hecho la misma movida con el de abajo. La fiabilidad de la cinta 2, una parte, multiplicado por su segunda parte, multiplicado por su tercera parte. Y habría sacado, por tanto, algo equivalente. Esto, si queréis, lo voy a llamar como máquina 1 y esto como máquina 2, que, perdona, C1, cinta 1 y cinta 2, que es como lo he llamado. Por lo tanto, yo ahora me encontraría que lo que yo tengo es la cinta 1, que es el resultado de las tres multiplicaciones anteriores, y la cinta 2, y luego si queréis puedo tener mis 5 cajas. ¿Vale? Si mal no recuerdo, esto era el control numérico, esto era el robot, y esto era de la cinta 3LA, o por seguir la misma nomenclatura, para no liaros, perdonad. La A3, la B3 y la C3, pero que esto sigue siendo la cinta 3. Entonces, toda esta parte de aquí, que están en serie, puedo reducirlo, si queréis, de la siguiente manera. Estoy yendo pasito a pasito, ¿vale? Paralelo, y aquí voy a colocar una sola caja. Y este paso de las 5 fiabilidades de arriba, reducirlas a una sola, como están en serie, esto, aquí yo lo que tendría sería la fiabilidad del 3, multiplicado por la fiabilidad del B3, multiplicado por la fiabilidad del C3, multiplicado por la fiabilidad del robot y multiplicado por la fiabilidad del control numérico, CNC. Al final es un número, es aplicarlo, pero en este caso a 5 casos, ¿vale? Ya he conseguido, donde antes tenía 11 cajas, ya lo he conseguido reducir a 3 números, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es coger este paralelo y sacarlo. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tenemos paralelos, lo que me dice, lo que tenemos que saber es que en este caso la probabilidad de fallo del elemento equivalente es igual a la probabilidad de fallo del elemento 1 en paralelo multiplicado por la probabilidad de fallo del elemento 2 en paralelo. Y si hubiera más, continuaríamos, si fuera un paralelo de 3, 4, 5 cosas, ¿vale? Completamente en paralelo. Es decir, que entonces cuando estamos con paralelos, lo que jugamos son con probabilidades de fallo. Acordaros que es la parte contraria del 100%, ¿vale? Entonces, claro, me diréis, bueno, pues es que yo del C1 yo tenía la fiabilidad de ese elemento 1 y de la cinta 2 yo tenía la fiabilidad del elemento C2. Bueno, no pasa nada, porque al final aquí la probabilidad de fallo de la cinta 1 es 1 menos su fiabilidad y la probabilidad de fallo del elemento 2, de la cinta 2, es 1 menos su fiabilidad. Por lo tanto, si aplico la ecuación anterior, la probabilidad de fallo de ese equivalente de las dos cintas que están en paralelo me queda como 1, 1 menos la fiabilidad de la cinta 1, todo ese mogollón multiplicado por 1 menos la probabilidad, la fiabilidad de la cinta 2. A ver, esto con números es más fácil, ¿vale? Y esto al final es un número. Vale, pues como yo tengo un número, puedo sustituir lo que antes eran estas dos cajas en paralelo, lo sustituyo por esa caja con ese número y tengo al otro lado tengo otro número. Ahora esto vuelve a ser una serie y voy a hacer una multiplicada por la otra, la fiabilidad de una multiplicada por la otra. Y esto será la fiabilidad total, en este caso de la célula de fabricación completa. He cogido este ejercicio, lo vamos a leer y me he recortado el enunciado para luego poderlo llevar para rayar. Entonces, os dicen un sistema mixto y dice, bueno, pues hay un sistema, en este caso ya tenemos el dibujito de lo que sería, que es un elemento A en paralelo con un B y con un C.
y nos dicen que el elemento C sigue una de Weibull con parámetros 1,8 y 320, que el elemento B sigue una normal de media 465 horas y desviación 135 horas, y el elemento A una exponencial con un tiempo medio entre fallos de 920 horas. Y nos piden el conjunto, si trabaja de esta manera, ¿vale? Para 160 horas, la fiabilidad total para 160 horas. Entonces, me tengo que cambiar yo aquí, aquí a esta aplicación. Vale, pillamos esto, hacemos un poquito más grande. Y sobre esto, lo que vamos a hacer ahora, por tanto, va a ser empezar a ver las distintas cuentas que necesitamos. Vale. Bueno, venga, ¿quién me dice, quién me va echando una mano y yo entonces voy escribiendo? ¿Quién se atreve? Yo misma, si quieres. Vale, dime, ¿por dónde empezamos? ¿O por Pues dónde quieres empezar? habrá que sacar las individuales de cada uno, ¿no? Según su norma. Efectivamente, entonces me voy a empezar sacándome, me lo voy a sacar si queréis para el elemento A, que lo tengo el último, como el elemento A me dice un tiempo entre fallos de 920 horas, la lambda es 1 partido por 920, por lo tanto esto va a ser elevado a menos 1 partido por 920 y me la piden para 160 horas. A ver, un momentito, hago trampa y esto sale yo, si quieres. 0,8403. Es lo único bueno de tener los ejercicios hechos, que no nos Sí, pues. entretenemos con las matemáticas. ¿Vale? Segunda parte, haríamos ahora para el elemento B, por ir un poco por esto sería la fiabilidad, ¿eh? Entonces, el fallo, si queréis, de aquí, la probabilidad de fallo para 160 horas, así en números redondos, un 16%, o sea, 0,16. ¿Vale? He puesto como si fuera 0,8, así, como si lo redondea a 0,84. 0,1597 creo que es. Sí, pero lo estoy haciendo para poder hacerlo de cabeza. Sí, 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 son sí. 0,1597 si tiras todos los decimales. ¿Vale? Y por eso he puesto el aproximadamente. ¿Vale? Vale, la parte en B es un modelo normal, nos dicen, tenemos la media, es que esto es lo que hicisteis ayer en el examen, Sí. ¿vale? Y en general habéis hecho bien, ¿vale? Os he cazado por otra parte, pero no con esto. Esto es muy sencillo. Las sigmas son 135, sacamos el valor de Z, son 160 menos 465 partido por 135, la Z esta da menos 2,26 y si entramos en tablas, me sale una probabilidad de fallo porque es una normal, ¿vale? De 0,0119. Hecho. Y luego haríamos lo mismo con el caso de la C, que sería la de Weibull, que es coger y sustituir, tal cual, a piñón fijo, y sale una fiabilidad para 160 horas de un 75%, aproximadamente 0,75. Vale. Hasta aquí esto, pues es repetir. Lleva más o menos faena y ya está. ¿Vale? Un rato de calculadora. Vale, la gracia de lo nuevo viene ahora que tenemos que empezar a trabajar. Para mí lo primero de todo va a ser hacer esa agrupación en paralelos, para dejar eso como un elemento único, entonces tener un equivalente multiplicado por C. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar del elemento AB su equivalente, vamos a sacarlo, pero no trabajamos con fiabilidad. Al ser un paralelo es fallo, por lo tanto, la probabilidad de fallo de la agrupación de A y B va a ser la probabilidad de fallo del A, ¿ok? Multiplicado por la probabilidad de fallo del elemento B. Bueno, el elemento A teníamos yo lo he aproximado a 0,84 de fiabilidad, luego fallo 0,16, luego estos 0,16, y del B habíamos sacado que esto daba ya directamente, como era una normal, nos daba directamente 0,0119, ¿vale? Esto, así hecho, bien hecho con números, se quedan 0,001899. Vale. Por tanto, entonces yo ahora tengo aquí algo que tiene una probabilidad de fallo AB y lo tengo en serie con una fiabilidad de C. Yo necesito hacer esto, sacar la fiabilidad del equivalente y multiplicarlo por la del C para tener, digamos, la fiabilidad total ABC. Los tres elementos. Bueno, pues no pasa nada. Lo que tengo que hacer es que es bastante fácil. Esta, en concreto, va a ser, por tanto, 1 menos 0,001899.
¿vale? Porque tengo la de fallo que calcular en el paso anterior. Lo tengo que multiplicar por la de C, que era un 75%, 0,7504, y esto me sale 0,7489. O sea, en cristiano practican un 74,9%. Entonces, vale, hasta aquí pues lo que diríamos es que el total de los tres elementos trabajan a casi un 75% de fiabilidad. Bien, las matemáticas ya las tendríamos. Es aplicar lo que hemos hablado antes, pero con lo mínimo, con dos cajitas, ¿vale? Para que sea rápido. Aquí lo que mola es la interpretación, bajo mi punto de vista. Y es que si ahora observamos, fijaros, voy a poner aquí las fiabilidades que teníamos, ¿vale? Aquí el C trabajaba prácticamente al 75%, ¿vale? Y este equivalente, que sería lo del 1 menos 0,0189, es que prácticamente no, está a un 100% un pelín bajo. Es decir, no vas a tener algo que te está trabajando al 100%, pero fijaros cómo es curioso que dos elementos que en paralelo uno tenía el 84% y el otro tiene un bastante alto, esto es un 98,2%, ¿vale? Pero como trabajan en paralelo, prácticamente me garantizan casi una fiabilidad del 100%. Es decir, evidente que es un poco lo esperable. Cosas que trabajan en paralelo, el equivalente tiene mayor fiabilidad que los elementos por separado, porque se puede estropear uno, pero el otro da servicio, ¿vale? Tendría que ser justamente que se estropearan los dos. ¿Ok? Y por lo tanto, aquí el elemento crítico, si analizáramos toda la instalación, ese 74,9%, el elemento crítico a tratar de mejorar, ¿vale? Si os dais cuenta, va a ser el último, el del 75%, que es el que claramente afecta muchísimo. ¿Vale? Sería el que más habría que cuidar para tratar de subirle el OE, que se llama, que es un indicador que se utiliza de cuánto tiempo está en servicio la máquina, ¿vale? Es decir, tratar de mejorar la parte C. Vale, tres componentes en un sistema electrónico. Un sistema está hecho de tres componentes electrónicos conectados en serie y cada uno opera independientemente. Se estima que puede ser, por ejemplo, tres máquinas electrónicas que algo depende de una, después pasa a la otra y después pasa a la otra. Se estima que el tiempo de fallos para cada una de ellas es 1100, 3100 y 6600 y 6.300 respectivamente, y determinar la probabilidad de que el sistema siga operando después correctamente, ¿vale? Después de 450 horas. Es decir, nos piden el equivalente a 450 horas. Es calcular lo mismo tres veces cambiando números, ¿vale? Porque cada uno tiene sus horas de comportamiento. Una vez que tienes los tres, no hay más que coger y multiplicar las tres. ¿Vale? Pero es curioso, o sea, tienes uno que trabaja al 66%, otro al 86%, otro al 93%, y claro, como están en serie, en cuanto uno se estropee, para todo. Por lo tanto, el equivalente está a un 53%. En este caso, cuando tienes cosas en serie, el resultante tiene que ser menos fiable que los elementos de manera individual. Hasta aquí, esto yo creo que prácticamente son matemáticas. Lo que mola es cuando acogemos cosas un poquito más complicadas, ¿vale? A ver, déjame que busque uno que no sea tanto de matemáticas, sino que sea más complicado de trabajar. Pues realmente aún nos hemos quitado materia, pero seguimos teniéndola. O sea, no podemos dejar Sí. de lado tampoco Lo la normal básico sí que exponencial y hace. la Weibull, porque la tenemos que utilizar para sacar el paralelo En y en realidad serie. sí, en realidad Claro. sí, ¿vale? Sí, Lo que porque pasa tienes que saber si es elemento eléctrico que tienes que gastar la exponencial y demás. Claro, sí. porque no te puedes columpiar ahí tampoco. Bueno, pero es que yo normalmente tampoco, a ver, yo Ya, no, pero normalmente me os estoy estoy refiriendo diciendo ya, os lo Sí, estoy, está claro, está claro. quiero decir, os doy, con los datos que te doy no te dejo mucho donde elegir, número No, la uno, verdad es que no. ¿vale? No te dejo, o sea, no entramos a discutir eso, No. ¿vale? Estoy buscando, la cuestión es aquí que te digo, pues, a ver, es que quiero buscar uno, pues que te maree lo típico, pues un sistema en paralelo, ¿vale? De tres elementos, pues esto va a ser
una, otra y otra, todo esto metido así en paralelo. Pues vas a tener que calcular los tres y una vez que tengas las tres Fs, en este caso, ¿vale? Multiplicarlas las tres, que aquí sería esto. O sea, el fallo equivalente de los tres es un... mira, esto sí que está mal escrito. Hostia, esto es una B y esto es una C. Ahí sí que hay una errata. Y esperar un momento, que esto me interesa. Esto me interesa para corregirlo. ¿Dónde coño está mi móvil? Un segundo que me apunto la página o le pego una foto, porque eso sí que es una errata de escritura. Al escribir los subíndices. Estos, bueno, luego lo busco, pero le pego la foto. Un segundito. Apañado. Ya lo tengo guardado. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, puede haber uno que sea, en este caso, este, por ejemplo, es muy largo, porque, claro, te pregunto tres configuraciones distintas. ¿Vale? Lo quiero después de 400 horas, luego tengo una situación hipotética que si los tres elementos trabajaran en serie, esto es un poco para comparar números. Y luego una probabilidad condicionada a 1000 y a 2000 horas, con lo cual te estoy obligando a calcular 3 veces. Entonces, esto es un poco un ejercicio que está bien para, digamos, que trabajéis si queréis en casa de sacar números y ver que os cuadra y ver que lo aplicáis correctamente sin liaros. Vamos a ir a por uno complicadillo. Dejadme un momentito, ¿vale? A ver, uno típico sería este, ¿vale? Análisis de un sistema de lubricación. Entonces, tenemos un sistema hidráulico que se compone de una bomba, de un inyector, aceite y un filtro de partículas, que se considera que los elementos trabajan en serie. Por lo tanto, si uno falla, compromete al sistema entero. Ya te lo estoy más o menos diciendo. Se determina que se puede trabajar reemplazando el aceite a una fiabilidad del 95%, que la bomba la trabaja con esa otra fiabilidad y que en este caso, que donde está el sistema de limpieza, que es en el filtro, ¿vale? El filtro que tiene un sistema de limpieza con un 92,5. Entonces, determinar pues la fiabilidad total del sistema. Eso es rapidito porque te he dado ya las tres fiabilidades de los tres elementos. Como está en serie, se multiplican y sale el total del sistema, vale. Luego lo que te digo es que si el anterior sistema de autolimpieza del filtro, porque es demasiado caro, se reemplaza por dos filtros comunes trabajando en paralelo con una fiabilidad del 75%, te pregunto si el sistema es mejor ahora. Aquí es donde mola. Está hecho sin dibujo, pero el dibujo sería que hemos pasado de tener tres cosas que estaban en serie a tener ahora dos están en serie. Y si queréis, la última, que sería ese sistema automático de limpieza, está en paralelo con dos filtros normales, ¿vale? Con lo cual, se podría obturar uno, pero el otro seguiría filtrando. Entonces, claro, ahí ya tenemos que sustituir, en este caso, los dos filtros trabajan al 75%, luego su tasa de fallo sería el 25% de un filtro, el 25% del otro filtro, y si os dais cuenta, aquí estoy calculando la tasa de fallo, ¿vale? Estoy calculando la tasa de fallo que es un 6,25%. Por lo tanto, 2 del 75 en paralelo me generan un equivalente al 93,75%. Sacas el total y te das cuenta que en este caso, por ejemplo, pues es mejor, ¿vale? Porque antes trabajamos al 86 el conjunto y ahora está al 93,75. Habiendo colocado dos equipos que por separado son peores, pero que trabajando en paralelo, porque pueden, ¿vale? Son mejores que el sistema automático de limpieza. Estamos moviendo números, ¿eh? Luego otra cosa sería mirar la parte económica, cuánto cuesta una cosa y cuánto cuesta la otra y demás. ¿Ok? ¿Veis un poco más o menos la idea? Sí, practicaría esto. ¿Vale? De aplicación sería esto. Yo lo que os invito, hay algunos que tenéis aquí un poco para marear. Este, por ejemplo, teniendo cada uno de ellos y tal, porque ya te dice las probabilidades de que funcione, te dan las fiabilidades, pues el B con el C primero haría un equivalente, después haría un paralelo, por tanto, con el A, esa equivalente haría una serie con el D y luego un paralelo de todo. O sea, vas, digamos, como con las resistencias, agrupando de dentro hacia afuera. Entonces, esto lo que pasa es que acaba siendo un mareo de números, básicamente.
¿ok? Pero bueno, es que me lo trabajéis un poquito. Y esto es la parte que os quería explicar de series y paralelos. Tenéis aparte un vídeo de los que están por ahí que os he puesto en internet, ¿vale? Y pegarle un vistacito, porque bueno, pues luego ya se puede hacer un poco de marear un poco con el tema de las horas que trabaja el equipo, cuántos días a la semana, para cambiar de horas a días laborables o de horas a días de producción y tonterías o de ciclos y ese tipo de tonterías.